Las universidades nacionales han alertado sobre una posible paralización de actividades por falta de recursos para continuar. Autoridades de las distintas casas de estudio del país consideran que el presupuesto que se les ha asignado es inferior a las necesidades reales de las instituciones de educación superior, lo que trae como consecuencia incapacidad para cumplir con los compromisos de nómina, alimentación y recursos que requieren las distintas facultades. Además, el desequilibrio de la capacidad instalada en relación con el número de estudiantes que ingresa ha colocado en crisis al sector. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arriaza, ha manifestado que es necesario que las universidades del país generen sus propios ingresos con el propósito de contribuir a la crisis económica que enfrenta Venezuela. Profesores universitarios han desertado de las aulas de clase debido a que las remuneraciones salariales no corresponden con la situación del país, sumado al retraso que el Ejecutivo tiene con el sector, lo que agrava la situación. Ante una posible paralización de actividades, estudiantes alegan que aunque están de acuerdo con que sea dignificada las condiciones laborales del personal universitario y se les sea otorgado los insumos necesarios para el funcionamiento, opinan que deben recurrir a otras medidas para evitar la suspensión de las clases. Alegan que los más afectados con esta medida es la población estudiantil. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar, soy María Virginia Silva y por esta noche estoy por Del Valle Canelón, quien estuvo indispuesta el día de hoy. Nosotros a las 8:35 de la noche comenzamos con este tema y además lo reiteramos porque es indispensable, sin duda, el establecimiento del presupuesto universitario. Ya van 3 meses del año 2016 y todavía no se resuelve este problema con las máximas casas de estudio y bueno, los perjudicados al final son los universitarios y también los trabajadores, los profesores que laboran en estos lugares y ellos están pues pidiendo la intervención del gobierno nacional para que establezca finalmente un presupuesto justo para las universidades, además sin estribarse, si se quiere, en el argumento de la baja del precio del petróleo, pues como decía el diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática, Juan Andrés Mejía, él decía que el precio de la caída del crudo venezolano se presentó, o del precio del petróleo en general, se presentó en estos últimos años y el problema del presupuesto universitario ya lleva rato presentándose en nuestro país. Se trata de la formación profesional de nuestros jóvenes venezolanos y, ¿por qué no?, brindarle finalmente esta solución. Es lo que tocamos la noche de hoy en Reporte Estelar. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de nuestra red social @reporte_GB, utilizando la noche de hoy la etiqueta Reporte Universidades. Tiene las siguientes preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre la situación presupuestaria de las universidades? ¿Cree que el gobierno nacional ha aplicado las medidas necesarias para solucionar la crisis presupuestaria de las universidades? El ministro Jorge Arriaza no ha asistido a las citas de la Comisión de la Asamblea Nacional para explicar la situación presupuestaria. ¿Qué opina sobre eso? ¿Qué cree que deben hacer los estudiantes y profesores universitarios para resolver este tema? Bien, nosotros les recordamos que en la primera reunión del Consejo Nacional Universitario, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arriaza, explicó el tema del presupuesto en las casas de estudio. Hablamos del presupuesto también. Como ustedes saben, bueno, es un tema importante y hemos demostrado, si me permiten, profesora Marjorie y a la OPS, si pueden ver ustedes aquí, cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que convoca al país a producir, también le ha dado respuesta a las universidades. Cómo venimos de un presupuesto en el año 2014 de 55.000 millones de bolívares y cómo en el año 2015 subió a 134.000 millones de bolívares para las universidades públicas, todas las universidades públicas. Y de esto, por cierto, la mayoría se lo llevan las universidades tradicionales, así llamadas,
si bien atienden a menor población estudiantil, bastante menos. Igualmente el presupuesto de ley, pero lo importante es esto, no podemos quedarnos aquí en lo absurdo, sino replantear la discusión en el presupuesto modificado. ¿Que hace falta más? Seguramente. Bueno, vamos a ver cómo las universidades producen ingresos, vamos a ver cómo buscamos nuevas fuentes de generación de riqueza en el país para poder redistribuir aún mejor la renta de la riqueza en el país. Bien, de hecho dice esta comisión conformada por diputados de la Asamblea Nacional y en reuniones con autoridades universitarias y también con estudiantes universitarios que se le ha citado unas 3 veces al ministro Jorge Arreaza para que vaya hasta la Asamblea Nacional y explique esta situación del presupuesto universitario. Sin embargo, hasta los momentos, en estas 3 oportunidades que ha tenido que asistir al Parlamento, no ha dado una respuesta por la cual no asiste y da respuesta a este tema. Nosotros queremos reseñar esta gráfica que tiene el diario El Carabobeño respecto a este tema y dice lo siguiente: Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo pidió a Jorge Arreaza honrar acuerdos pactados. Carlos Hernández, vicepresidente de esta asociación, pidió que el ministro Jorge Arreaza deje de actuar como vicepresidente de la República y asuma su responsabilidad en el despacho de educación universitaria porque todavía no se han hecho efectivos los acuerdos que alcanzó el sector con el exministro Manuel Fernández, algo que afecta a más de 45.000 docentes de las universidades públicas nacionales. El gremio se encuentra en una permanente consulta con sus pares de las universidades autónomas del país y la federación que los agrupa busca para reiniciar el diálogo y exigir que se cumplan los acuerdos concretados en el mes de noviembre pasado con Manuel Fernández, donde las máximas autoridades de las casas de estudio fueron testigos. Bueno, nosotros tenemos también la parte de los rectores bolivarianos ratificando su posición en cuanto a los anuncios del ministro Arreaza. Vamos a verlo. Desde hace ya algún tiempo atrás los problemas presupuestarios que siempre se han tenido al inicio del año han sido solventados a lo largo de la gestión fiscal, proporcionándonos a las universidades todas las necesidades que tenemos en materia de insuficiencia presupuestaria. Eso ha sido así desde durante el año 2015, donde prácticamente a final de año del presupuesto original que teníamos para el ejercicio fiscal, por créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional, pues prácticamente se triplicó el presupuesto, lo cual nos permitió poder cancelar las deudas contraídas con los profesores, con nuestros proveedores en materia de comedor, transporte, etcétera, etcétera. Este año esperamos que la situación sea igual, si tenemos un presupuesto que obviamente, tal cual como fue el año pasado, pues no cubre todas las necesidades del año. El llamado que se hizo hoy, o la discusión que sigue, que hemos tenido permanentemente, es a transformar las universidades en función de ponerlo a tono con lo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con ese proyecto de desarrollo socioproductivo que requiere nuestro país, que a partir de esa transformación, bueno, muchas de las cosas que se plantean en los presupuestos universitarios se van a resolver por esas vías. Por ejemplo, la cultura del mantenimiento, nosotros tenemos posibilidades de arreglar nuestras propias unidades en vez de estar pidiendo recursos, la producción de alimentos o la unidad de las universidades con todo el sistema productivo para de manera sistémica o de manera sistemática producir alimentos o alimentos para el tema del comedor. Efectivamente, en relación a la situación presupuestaria, hoy obtuvimos información de nuestro ministro, a quien le dimos la bienvenida, lo les pusimos a la orden, nos manifestó toda la intención que tiene tanto el presidente de la República como el ministro Jorge Arreaza de asegurar el presupuesto para el buen funcionamiento de nuestras universidades, pero también que nos exige la rendición de cuentas. Algo muy importante, ahora toda la comunidad, los 30 millones de habitantes de este país hermoso, extraordinario, que se llama la República Bolivariana de Venezuela, podemos ahora en la página de la OCSU acceder a la información a través de un link de los presupuestos asignados a todas las universidades, no solamente las bolivarianas, sino las públicas, las universidades privadas, de manera que se puede hacer contraloría. Bien, una de las casas de estudio más importantes y más antiguas, además de nuestro
país se ha visto afectada por esta problemática del presupuesto universitario. Nuestro compañero Carlos Peñalosa tiene un trabajo acerca de esto y nos cuenta. Gracias por este contacto del Valle. Como siempre, también saludamos a la audiencia de Reporte Estelar. La Universidad Central de Venezuela también se ha visto afectada por la situación presupuestaria. Según Bernardo Méndez, vicerrector administrativo, la entrega de recursos en el año 2016 ha sido irregular. Desde que comenzó este año, los recursos no vienen de acuerdo al cronograma que fue realmente aprobado y que todo el mundo, todas las universidades tenemos. Tiene que venir unos recursos en la primera quincena, unos recursos en la segunda quincena, y en esos recursos está para el pago de personal y también para los gastos de funcionamiento, providencias estudiantiles, etcétera. Entonces los recursos para el pago de los sueldos de enero llegaron el 2 de febrero. Pero ni la primera ni la segunda quincena llegó un solo depósito para pagar el mes de enero. Los del mes de febrero llegaron el 29 de febrero. Ahora, ¿qué sucede? Que históricamente y además por convenciones colectivas, los obreros cobran semanal, en el caso de la central los miércoles y en el caso del resto del personal quincenal, es decir, antes del 15 y antes del último. Si los recursos llegan a mes vencido y el último día, es imposible que la universidad pueda cumplir con eso. ¿Qué se ha hecho? Bueno, usando disponibilidad financiera, se ha pagado la primera quincena, pero ya hemos alertado que no tenemos para pagar la segunda. Ahora, la otra parte que tiene que ver con lo que son gastos de funcionamiento, eso no ha llegado ni enero, ni febrero, ni marzo. Ahora, ya hace una semana llegó enero. Ahora, ¿qué son los gastos de funcionamiento? Los gastos de funcionamiento son los recursos que requieren las facultades, dependencias para el día a día. Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, asegura que la condición laboral, además del salario y la inseguridad, van en detrimento del ejercicio de la profesión. El deterioro de la condición de vida del profesorado se ha ido agravando como producto de la inflación. Mi demostración de esto es que en la Facultad de Medicina, en los últimos meses se han jubilado 90 profesores y han renunciado 67. Eso nos da una cuantía de la gravedad del problema que estamos viviendo. Pero la problemática de falta de recursos, más la problemática de deterioro en la condición de vida del profesorado, ahora se le está agregando un hecho realmente gravísimo, que es el robo masivo que está ocurriendo en todas las instalaciones universitarias. Este es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace tiempo, pero que se ha ido incrementando en los últimos meses. Y se ha ido incrementando porque el sueldo que nos incrementaron, bueno, ya está con un profundo deterioro y los profesores no están pudiendo sobrevivir. El profesor que más gana no alcanza a la canasta alimentaria. Ese es el titular a dedicación exclusiva. Imaginemos lo que ocurre con el resto de los trabajadores universitarios que no tienen el más alto sueldo. Los estudiantes representados por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela descartan que la situación de la Casa de Estudios sea consecuencia de la malversación de fondos. Mira, nosotros hemos hecho un seguimiento, y eso ha sido todo el tiempo, no es nada más con esta gestión, un seguimiento muy cercano de en qué se invierten los recursos, fundamentalmente los de providencias estudiantiles, pero también todo lo que tiene que ver con el área académica. Hasta el momento, cuando se han conseguido irregularidades, se han hecho las denuncias pertinentes, incluso muchas veces se ha hecho antes de que los recursos se ejecuten porque no hemos estado de acuerdo con el destino que se estaba planteando, pero en ningún momento dentro de la universidad se ha conseguido un planteamiento de malversación. Y dentro del mismo gobierno tampoco lo han conseguido, porque si lo hubiesen conseguido, ya hubiesen tenido con la Contraloría, con todos los tribunales, con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación Universitaria, ya hubiesen aplicado los correctivos, ubicado a los culpables y ejecutado una sentencia. Sin embargo, si el Ejecutivo habla mucho y muchos incluso estudiantes afectos al oficialismo hablan de que hay malversación de fondos, pero aquí está la Contraloría General de la República que incluso hace inspecciones y Contraloría Interna de la universidad permanentemente y es muy fácil decir que hay malversación de fondos, pero no demostrarlo con pruebas. Hasta el momento ni ellos ni nosotros hemos conseguido pruebas de eso. El día pues que se consigan, efectivamente los estudiantes ténganlo por seguro, van a ser los primeros que vamos a exigir que esos recursos sean destinados para lo que están destinados y no para otra cosa.